Fernando Iglesias, Florencia Peña, Olivos, escándalo sexual, aval de periodistas, denuncias cruzadas, pedido de expulsión, abogados. ¿Cuándo discuten ideas? Hay dirigentes que no buscan discutir proyectos. ¿Lo hacen a propósito o es la falta de sentido de la responsabilidad? ¿Cómo mejorar el sistema que tenemos? Hoy presentamos Política del Escándalo. Muchas denuncias, pocas ideas. Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, ¿de verdad? Después de 40 años de trabajar, yo empecé a trabajar a los 7 años. Cumplo 47 en 3 meses. Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie, que llegué hasta acá sin ayuda de nadie, que no necesito nada de nada, que soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center? Yo tenía permiso. Yo podía ir a esa reunión, como fueron tantos. Lo que me pregunto es, ¿por qué con los hombres no se la agarraron? No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Otro caso que nos deja la política nacional, que nos deja o que nos invita en realidad, nos inserta en discusiones que a priori parecen banales o que tal vez no parecen tan extrañas en el marco de una campaña electoral, ¿no? No nos olvidemos que estamos dentro de una campaña electoral y eso habilita muchas veces a la discusión de un montón de otras cosas. Estamos en un nuevo episodio de No Hablen de Política. Hoy tampoco nos acompaña Alexis. Tenemos una jornada política agitada en nuestra ciudad, en nuestra localidad, aquí en Olavarría, y sabemos que nuestro compañero está ocupado en las cuestiones vinculadas a la agenda política, incluso provincial en el día de hoy, así que lo tenemos complicado. Pero estamos con Yami, como siempre, para hablar de este caso, de este hecho que, bueno, se vuelve un poco común en la Argentina de hoy, solamente hablar de escándalos. ¿Cómo estás, Yami? Buenas, Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo anda toda la audiencia del otro lado? Sí, un nuevo caso que nos lleva a replantearnos en qué lugar está posicionada la política argentina en el día de hoy, ¿no? Como decías vos, en un contexto de elecciones, en un contexto en el que encima seguimos atravesados por la pandemia, seguimos atravesados por la situación de la campaña de vacunación, ¿no? Como con un montón de otras problemáticas que quizás deberían estar en discusión, pero hoy nos atraviesa esta suerte de política del escándalo tras el caso de la denuncia a Florencia Peña, que además se le añade el plus de ser mujer, que además se le añade el plus de la violencia de género que recibió de parte de periodistas, políticos, políticas y la sociedad en sí, ¿no? Por no solo ser denunciada por haber roto la cuarentena, lo que ya sabemos que está claramente mal, pero la escandalosa, ¿no? Titulación de los escándalos sexuales, ¿no? Era algo así como lo titularon, escándalos sexuales en la Quinta de Olivos. Que pareciera que por haber sido mujer es donde recae la denuncia, porque había un montón de otras aristas de análisis y de discusión, pero como dijo ella, muchas otras personas pasaron por la Quinta de Olivo. Hoy toca analizar el caso de justamente Florencia Peña. Sí, yo a priori no estoy tan, digamos, no soy tan crítico, menos en este contexto en particular, en este momento en particular del año, de la Argentina y de la pandemia también, y mucho menos con la actividad presidencial y mucho menos cuando es parte de una actividad oficial. Digo, el presidente de la Nación va, visita lugares, inaugura obras y ahí nadie habla de que se está o no se está violando el aislamiento.
según la circunstancia. Entonces, si en esos casos, digamos que estamos hablando de la máxima autoridad política del país, nadie dice nada, ¿por qué habría de decir algo cuando hay una reunión que también tiene que ver, se entiende, con el trabajo de una actividad como es la actividad audiovisual? ¿Se podía haber hecho por videollamada? Sí, se podía haber hecho por videollamada. Ahora, si no se hace por videollamada, no es un asado que se juntaron a jugar al fútbol. Es una reunión de trabajo del presidente de la Nación en función de una problemática que se está atravesando en la Argentina en relación a la producción audiovisual. Digo, me parece que ponerse a juzgar en pie de igualdad lo que hace el presidente de la Nación en relación a la tarea que tiene como presidente de la Nación a una reunión de amigos, amigas o un asado de cumpleaños con 20 personas, me parece que no es el mismo punto de discusión. Me parece que también eso forma parte de intentar distorsionar la escena que se está planteando. Lo que sí queda claro, ¿cómo? No, que es un poquito lo que hablábamos siempre en los capítulos anteriores o puntualmente en el capítulo de vacunaciones o en el capítulo de justamente Pfizer, Sputnik y demás, de siempre estar esperando el error, de siempre estar esperando este momento de, como pisar el palito y a ver de dónde nos agarramos y qué decimos. Es verdad que sí, que Alberto ha concurrido a 1,5 millones de inauguraciones, de conferencias y demás, y no ha sido tan golpeado. Sí, el comentario de, la falta de cuidado, la falta de uso de barbijo, la falta... Pero en este caso me parece que se agrava un poquito más porque involucra a otras personas, que en este caso de la rama de las artistas, ¿no? Que también hace mucho tiempo que están parados, que están no pudiendo trabajar, y que lo que decimos siempre, se podría haber discutido un montón de otras cosas y no la escandalización desde el punto desde la cual se hizo. Claro, es que, mira, hay una cosa que es interesante. Mucha gente hoy, entre quienes nos escuchan y entre nosotros que estamos charlando, ¿no? ¿Cuántas producciones de ficción argentina tenemos hoy en este momento en la pantalla, en las pantallas de televisión? Creo que ninguna. No sé si empezó alguna novela en particular, pero hasta ahora ninguna. La situación es gravísima en muchos sentidos, no solo en términos laborales, que ese tal vez es el más inmediato, ¿no? El hecho que tiene que ver con la producción de técnicos, de todo el área vinculada al audiovisual y obviamente a lo artístico en términos de actores, actrices, ¿no? Eso es gravísimo desde ya. Ahora, también para la producción cultural y audiovisual de un país es mucho más grave todavía, porque la verdad que la Argentina, de ser uno de los países que en el continente más producen, ¿no? En materia de telenovelas, de unitarios, de ficción y demás, está paralizada hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio que no hay productos de ficción nacional. No puede ser que uno lo único que ve es todas novelas brasileras y turcas, ¿no? Y vos decís, che, ¿dónde están nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestras imágenes? Lo hemos discutido en algún momento en relación, ¿no?, a incluso la ficción porteñocéntrica que se expande a lo largo y ancho del país, y que eso amerita ser discutido, ¿no?, para poder empezar a tener una ficción que retrate mucho más la amplitud de nuestro país y no solo los pocos metros a la redonda, pocos kilómetros a la redonda que tiene la capital federal. Así que imaginémonos la discusión que implica la ficción en sí en la Argentina, como producto cultural, como valor audiovisual, ¿no? Como cuestión que realmente a mí, en términos personales, por ejemplo, me resulta algo preocupante de que no podamos estar consumiendo nuestros propios productos. Estamos en una suerte de país que consume todo enlatado, desde ficción enlatada que viene de otro país, ¿sí?, con otras historias, con otros personajes, doblados, ni siquiera, o sea, no tienen nuestros dejos, nada, y la cantidad de realities que se han empezado a hacer, que además tampoco son nuestros, muy pocos son los realities que son pensados acá en la Argentina en función de las demandas de la Argentina. Entonces me parece que la cuestión audiovisual y la cuestión del trabajo de artistas y de la televisión en particular amerita muchas más reuniones de las que incluso se están teniendo, y me parece que sería un tema súper interesante para que se ponga en discusión, porque forma parte de nuestro rol como público, ¿no?,
que consumimos ese tipo de productos y forma parte del rol de trabajadores y trabajadoras del área. Ahora, nada de eso es lo que entra en discusión. No estamos discutiendo eso, que sería un problema a discutir en relación social. Estamos discutiendo, o nos obligan a discutir, o nos ponen a discutir de manera violenta y agresiva, como ya tiene acostumbrado el diputado Fernando Iglesias, un invento de asociación machista que claramente hace de que una mujer entra a la Quinta de Olivos y entonces ya materia de escándalo sexual. La agresión que existe en esa idea, ¿no? En la sola mención, ya es vergonzosa y es indignante. Y a veces uno duda entre si lo hace a propósito o lo hace porque es lo que cree, ¿no? Entonces estás frente a una persona que realmente pocas ganas te dan de ser ni conocido, ¿no? De Fernando Iglesias. Pues la verdad que se pone en un rol tan violento, tan agresivo, tan poco productivo, instala discusiones innecesarias, que la verdad que merece una sanción. Y lo peor de todo esto es que la discusión se partió entre eso, entre la sanción y la no sanción. Esto habilita un montón de otras discusiones, ¿no? No solamente la cuestión de la televisión y la industria audiovisual en la Argentina. Creo que también tiene que ver, ¿no?, con esa existencia de la violencia de género, incluso en boca de quienes se supone que además tienen que legislar para tratar de erradicarlo, ¿no? Y cuál es el rol también de la mujer X en la política, ¿no? Sí, lo hablamos cuando discutimos la importancia de la aplicación de la ley Micaela, no solo en el Poder Legislativo y Judicial, sino también en todos los ámbitos, en el ámbito periodístico, en el ámbito en la aplicación real de la ESI en las instituciones. Digo, la falta de conocimiento y la ignorancia respecto al tratamiento de una noticia lleva a comentarios como el de Fernando Iglesias, que la verdad que corre de eje esto que vos estabas diciendo. A ver, la pandemia del COVID-19 generó una parálisis total o casi total de la actividad actoral, una inestabilidad laboral a nivel general, hay altos índices de empleo, sabemos de un montón de personas que se dedican al mundo de la actuación que realmente están muy mal, gastando cada peso que les queda para poder sobrevivir a este año y al año anterior. Entonces, y ya previamente había como una puja entre la comunidad actoral argentina y los gobiernos de turno, porque siempre hubo falta de trabajo. Hay muy pocas producciones argentinas, o por lo menos muy poco apoyo a las producciones audiovisuales argentinas. Entonces, nada, si queremos discutir algo, discutamos la ausencia de las políticas encargadas de proteger y fomentar la cultura en cualquiera de sus formas, ya sea audiovisual, ya sea teatro, ¿no? O hablemos del sindicato o el gremio de la Asociación Argentina de Actores, que también está en crisis hace bastante tiempo, de la obra social de los actores y actrices, que también vienen reclamando hace tiempo la falta de apoyo que hay para ellos. Entonces, me parece que, repito, en cuanto a perspectiva de género, no podemos pedir demasiado a lo que ya venimos acostumbrados, ¿no? Sanciones en cuanto a comentarios violentos hacia las mujeres son muy pocas. Y lo más preocupante en este momento es cómo se corre de eje todas las faltantes del gobierno, las faltantes del Estado en cuanto a ciertos sectores económicos, a decir, bueno, escándalo sexual en la Quinta de Olivos porque una de las actrices rompe la cuarentena para ir a hablar de la situación del sindicato de actores en este momento. Sí, decías vos, ¿no? Sí, no, digamos es la consumación de lo gratuito que es decir cualquier pavada en la política, ¿no? A mí es más la reacción de la gente que está alrededor que los propios dichos de la persona que los manifiesta, ¿no? Porque muchas veces es como
A ver, yo creo que la política la construimos entre todos y todas. Entonces me parece que cuando se está ante una entrevista, por ejemplo, yo creo que el periodismo tiene ahí un rol. Porque antes que periodista es una persona, es un ciudadano, una ciudadana de este país que se supone que tiene un rol público y que ese rol público además tiene que ver con, con el aporte que le hace al conjunto, al colectivo en materia política. Sobre todo si le estás haciendo una entrevista a un dirigente, a una dirigente vinculada con el área política. Y cuando vos advertís que están diciendo cualquier cosa, digo, vos tenés la responsabilidad de poder poner eso en consideración. Y sin embargo no, le siguen el juego. Entonces ahí es cuando uno empieza a advertir que hay que, que forma parte de un descrédito que tiene la política constante. Y me parece que este es el eje transversal de lo que sucede, ¿no? La distracción de los temas que verdaderamente importan. Nosotros en este caso estamos hablando de la política del escándalo, ¿no? Cuánto se daña a sí misma la política y cuánto daña al conjunto la política del escándalo. La política no es para el escándalo, y no es porque ocurran escándalos, sino es porque se le da mayor trascendencia al escándalo, se producen escándalos, se generan falsas noticias para producir un escándalo, para distorsionar lo que verdaderamente habría que empezar a discutir. Incluso a mí me causaba gracia, porque Iglesias decía, en vez de estar discutiendo lo que verdaderamente hay que discutir, estamos discutiendo esto. Y si él es el que instaló la discusión por estar inventando una pavada, esa falsedad en la cual, esa trampa en la cual nos meten, yo creo que es la discusión a resolver. La política del escándalo hay que desterrarla definitivamente. Ahora, ¿cómo? No sé si lo vamos a poder responder en el siguiente bloque, pero queda ahí como pregunta latente, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Política del escándalo, ¿no? Muchas denuncias, pocas ideas. Es un poco reiterativo, parece, esta tesis que venimos planteando, que tampoco es que debe ser muy original de nuestra parte, pero creemos tal vez que es la más importante a tener en cuenta, ¿no? Porque como nuestro programa, nuestro podcast lo propone, la política es algo que entendemos que es un bien que tenemos para poder organizarnos y ver cómo resolvemos de manera más justa e igualitaria los problemas que tenemos para transitar la vida que nos toque, punto. De eso, en definitiva, entendemos que se trata. En el medio se le agregan a la política un montón de elementos que la terminan volviendo una suerte de competencia por el poder mismo y se termina en cualquier cosa. Ya vale cualquier cosa con tal de ganarle al contrincante, y entonces empieza a haber muchos escándalos y pocas ideas. Y paradójicamente, algo que debería llamarnos la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es que en momentos de campaña electoral, ¿no? Es el momento en el cual la política tiene frente al conjunto de la sociedad que exponer qué ideas tiene para que la gente los vote. ¿Y cuáles son las ideas? Escándalos. Es como muy patético para la política y muy patético para quienes la ejercen y cumplen ese rol patético de ejercer la política. Hay tanta falta de seriedad en relación a lo que se... Es un momento muy complicado, pero a mí incluso no me gusta lo de momento complicado. Viste que, Yami, que suelen decir, en este momento necesitamos estar. En este momento no, siempre necesitamos estar. Que el momento sea más complicado, en todo caso, exige otras cosas, mayor sensibilidad, no sé,
otros elementos. Pero eso de que ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Unidos tenemos que estar siempre. ¿Qué tiene que ver? Si hay pandemia o no hay pandemia. Que cuando no haya pandemia, entonces podemos hacer cualquier cosa. ¿No? Es como ese es un discursito que se suele utilizar. Por ahí puede ser efectivo, pero digo, para hablarlo seriamente, siempre uno tiene que estar y discutir con seriedad. Entonces me parece que la clase dirigencial o la dirigencia política deberían estar a la altura. Bueno, ya sabemos que no están a la altura. Entonces, preguntarnos qué pasó o qué está pasando que la clase dirigencial no está a la altura. Y me parece que esto se ata con todos los episodios que nosotros venimos diciendo. Cuando nos hablan de outsiders, no son outsiders, en verdad, ¿no? Insisto, traigo nuevamente la discusión de los partidos políticos, ¿no? Hay poca discusión de ideas y son los partidos políticos los lugares de discusión. Hay pocos lugares de discusión de ideas. Eso es lo que me parece. Pocos lugares de discusión de ideas. Hay mucha tele, mucha cámara, mucho Twitter, ¿no? Mucho este individualismo canchero que aparece y poca discusión de ideas, poco pies en la tierra, poco pies en la realidad de lo que sucede, del problema que tiene la gente de verdad, de la situación que atraviesa el país en verdad, y abandonar viejas discusiones, porque incluso esa denuncia que se hace para expulsar a Fernando Iglesias de la Cámara de Diputados, hasta a mí también me parece parte que se suma a la ola de, a ver, diputados, diputadas, ¿existe un mecanismo para sancionar a los legisladores, legisladoras? ¿Sí o no? Si existe un mecanismo, se aplica. Y si no existe un mecanismo, entonces no se pierde tiempo, porque es montar un show que no va a llegar a ningún lado. Y si no, construyamos mecanismos para ver cómo sancionamos cuando los legisladores y las legisladoras cometen equivocaciones, ¿no? Y en todo caso discutamos ahí, que creo que lo habíamos charlado fuera del episodio, bueno, ¿se puede sancionar o no se puede sancionar? ¿Qué hacemos con eso? Hay una... me olvidé como me lo habías comentado vos, Yami. Una suerte de censura, ¿no? Se está censurando a la posibilidad de decir o la libertad de expresión. Bueno, discutamos si hay libertad de expresión para decir cualquier cosa o no, pero encontrémosle una solución, pero no nos mantengan montados a un show de discusiones, de escándalos, ¿no? In eternum, porque efectivamente pareciera que hay dos discusiones en materia de política. Es lo que es quienes defienden la política como, si se quiere, así hablando rápidamente, herramienta de transformación, bla, 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 ¿no? Y quienes odian la política y están decididos a destruirla, si se quiere, una cosa así. Y en el medio está el conjunto de la sociedad, que mientras esto siga así, cada vez se va a ir desencantando más. Y el resultado va a terminar siendo la política no sirve absolutamente para nada, porque está lleno de gente que hace pavadas, y nosotros estamos gastando miles de millones en sostener a gente que está paveando. Y ese resultado entiendo que va a ser catastrófico. Porque una vez que se abandone la posibilidad de tener la soberanía política, de discutir entre nosotros qué problemas tenemos y cómo le damos una solución, vamos a terminar tercerizando a la solución de los problemas. Que se arregle otro, que nos lo arregle otro de manera privada, y se terminó la posibilidad de discutir entre nosotros qué destino queremos. ¿Por qué? Porque estamos demostrando prácticamente que no tenemos la capacidad de discutir entre nosotros qué es lo que queremos. Porque cuando tuvimos la oportunidad de tener todo un sistema político montado para discutir nuestros problemas, nos dedicamos a discutir pavadas. Entonces me parece que alguien tiene que empezar a pensar la política un poco más en serio. Sobre todo más en estos tiempos. Y sobre todo en campaña. No discuten ideas en campaña. ¿Cuándo discuten ideas entonces? Si no discutimos ideas ni siquiera en campaña, ¿cuándo vamos a discutir ideas? Es algo que me preocupa. No sé cómo lo ves vos, Yami. Sí, tal cual. Me parece interesante esto que decías, que lo hablamos en el capítulo de los outsiders, ¿no? De cómo se corre el eje de, en vez de discutir el proyecto político, se discute a la persona que ponen enfrente. Y también cómo se eligen a esas personas estratégicamente. Me parece que en un contexto de campaña
no se puedan organizar o no puedan poner el eje en discutir proyectos, en discutir ideas, hace que se caigan en estos lugares tan bajos y vacíos, como por ejemplo sexualizar a una mujer para impugnar la opinión o para ningunear, ¿no? La causa real que hay detrás de esta reunión que hubo con el presidente en este caso. Entonces, un mecanismo que busca excluir la participación pública y negar las voces de las mujeres, que ya está, es una discusión ya ganada y ya súper superada, digamos. Que volver a caer en ese lugar me parece que habla de una falta de compromiso con la campaña de este año y de compromiso con la política para poder hacer algo mejor, porque vos dirás, bueno, sí, es verdad lo que vos planteás, bueno, en este contexto necesitamos lo mejor, ¿no? Y bueno, y después en otro contexto, pero es que es la realidad de este país, ¿no? Cada 4 años no sabemos a dónde vamos a terminar y cómo vamos a terminar, y en el medio nos fumamos estos pequeños juegos políticos o de la política berreta que hacen que cada vez se pierda más esperanza, o cada vez las juventudes como que quieran alejarse de nuestro país, o quieran alejarse de lo que es la política, no entendiendo a la política como la herramienta que es, ¿no? Porque últimamente es el discurso general. El otro día, cuando hablábamos en el capítulo de Outsiders, ¿no? Decían, bueno, Manes ya está, arruinó su carrera porque se mete en la política. ¿Por qué la política nos estaría arruinando? ¿Qué estamos vendiendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos mostrando de la política que una persona puede creer que la política va a arruinar a una persona en sí, a un ciudadano que admira, que quiere, que de repente podría ser algo bueno que se sume a la política? Entonces, en todo lo que es la construcción democrática del país, hay discusiones tan burdas y que ya tendrían que estar recontra por fuera de lo central, que hace a justamente esto, a empezar a romper la política. Y bueno, si la rompemos, ¿cuál sería la alternativa? Claro, yo creo que esa es la pregunta que debería hacerse, ¿no? Si rompemos la política, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál es la forma de encontrar una solución a la administración de los problemas que tenemos, o administrar la solución a los problemas que tenemos? Sobre todo en este contexto, ¿no? La verdad que es bastante penoso. Digo, es bastante penoso. Yo entiendo que como estas discusiones tampoco están tan centradas, y como se ha apostado mucho a la división de la sociedad, es como que es una suerte de la política distorsionada en, bueno, si este está en contra de tal, lo voto, y no me importa si es un escandaloso, o no me importa si es un irrespetuoso, o no, lo que me importa es que está en contra de, ¿no? Y me parece que eso viene degradando a la política en general. Después terminamos en esos discursos que dicen todos los políticos son iguales, ¿no? Y listo, y nadie tiene ganas de perder el tiempo en meterse en política. Entonces se meten un puñado de personas, de las cuales muchas la verdad dejan mucho que desear, y las pocas que le ponen un poco de interés se encuentran con un escenario completamente difícil. Entonces también es para pensar si la sociedad efectivamente está politizada o no está politizada. Discutir escándalos es que la sociedad está politizada. La sociedad estaría politizada si estuviera discutiendo ideas. Yo creo que esa tal vez sea la marca a tener en cuenta, ¿no? La falta de discusión de ideas, y la política, uno entiende que tiene que volver a discutir ideas. ¿Cómo? Y la verdad que no lo sé. Antes se pensaba que se discutía a través de los partidos políticos. Bueno, ya está. Se resolvió que los partidos políticos no existen más. Bueno, ¿cómo entonces? ¿Cómo se discuten ideas? Esa es la gran pregunta. Lo que sí, tal vez, hay que aprovechar estos casos, ¿no? Como para advertir aquello que todavía no está resuelto. Es como cuando sucedió el caso de los penes de madera, ¿no?
que la ministra de Salud dio una respuesta bastante interesante, porque le decían, ¿le molesta? No, no me molesta, la verdad que me deja en claro lo que todavía nos falta. Bueno, es como una suerte del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Reniego o lo tomo como un dato, ¿no? Como un elemento informativo? ¿De qué me está informando esto? Bueno, que falta la verdad, que educación sexual falta un montón, porque aparte veías, para nada raro, un grupo de periodistas hombres haciendo chistes ridículos, bizarros, que causan hasta vergüenza ajena. Es decir, ¿qué les pasa? O sea, ese éramos nosotros cuando teníamos, no sé, 8 años, 12 años, riéndonos porque nos causaba vergüenza. Ustedes ya son gente grande y se supone que ha pasado mucha discusión en la Argentina en materia sexual como para que estén riéndose de esta pavada. O sea, ahí es donde también entra el rol, ¿no?, que tienen otros actores de la sociedad en relación al tipo de sociedad que tenemos. Porque después se le echa la culpa también a los políticos y hay un montón de gente que rodea, ¿no?, que consumimos, que escuchamos y demás, que suelen decir una sarta de pavadas o avalar la sarta de pavada que pueden llegar a decir algunos dirigentes de la política, y entonces es parte de todo lo mismo. Cada vez, no sé, yo me convenzo más de que, bueno, tenemos los políticos que tenemos porque somos como somos. Y eso también me parece que nos da una cuota de responsabilidad. Me hiciste acordar a una peli que definía el periodismo como el cuarto poder. De hecho, en la carrera de comunicación más de una vez lo hemos puesto en discusión, ¿no? Y creo que el periodismo merece un capítulo aparte, y en el análisis del periodismo actual podría llevarnos un debate de horas. En ciertos artículos, cuando lo ves y lo analizas, se define a esta época como el periodismo en crisis, ¿no? Y otros dicen, bueno, no es la crisis del periodismo. También entra mucho en juego el tema de las fake news, de las redes sociales y de los comunicólogos, diríamos, adentro de la facu, ¿no? Estas personas que de repente se posicionan como periodistas prestigiosos y usan el aire de la televisión o el aire de la radio para decir lo que se les cruza por la cabeza, basado más en el sentido común y en el discurso de la calle que en los hechos concretos. Y ahí es cuando está el problema. Pero bueno, por ahí un poco para cerrar, antes de arrancar el episodio hablábamos de un artículo acá que leíamos, que dice esto, ¿no? Cuando la competencia política y las propuestas alternativas de políticas públicas en tiempos electorales son escasos, los escándalos aparecen como la sustitución de la política. Y creo que ahí es cuando tenemos que alertar, tenemos que abrir un poquito más los ojos y como consumidores de estas noticias y como consumidores sucesos que nos atraviesan, ver de qué lado nos queremos parar, ¿no? Del lado de elegir representantes de nuestro país que nos presenten proyectos políticos e ideas acordes a los tiempos que corren, o cuestiones un poco más vacías de contenido. Así es, y así hemos llegado al final de este episodio 21 de la tercera temporada de No Hablen de Política. Ya saben, pueden escribirnos, pueden hacer sus comentarios respecto de lo que les parecen las discusiones que estamos planteando. Y como siempre, recuerden que nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de No Hablen de Política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.